Muy buenas noches, bienvenidos a Con Otra Mirada. Es posible que usted no preste demasiada atención cuando lee ciertas noticias en los digitales, porque usted, urbanita crecido en una gran ciudad, cree que prohibir la caza del lobo es una elevada muestra de civilización, o probablemente ni eso, porque lo más seguro que en el mejor de los casos le traiga sin cuidado. Distraídamente un día repara en un anuncio de carne sintética, pero como la llaman carne ética, hasta le hace gracia. Y sin darle más importancia pasa a la siguiente noticia. Lo que no sabe ese urbanita que asiste con perfecta indiferencia a la destrucción del medio rural, vivero de la nación, es que mientras le contempla la sonrisa del progresismo y la posmodernidad, la Agenda 2030 va cumpliendo implacablemente su designio, el de convertirle en un hilota, en un paria, en un siervo de los designios de las élites globalistas que desde el Foro Económico Mundial ya lo están proclamando, se han conjurado para que en esa fecha de 2030 usted no posea ni un mísero pañuelo en el que enjugar las lágrimas del arrepentimiento por haber ignorado la simpática amenaza de dicha Agenda 2030. Y Con Otra Mirada, y con nosotros esta noche está don Alex Lahaim. Háganos los honores, don Alex. Surja de entre las nieblas, ahí está, del pasado. Honrado de estar en el salón de su casa una vez más. Que es la suya, como usted bien sabe. Me hago con su pipa durante la duración del programa y comenzamos hincándole el diente, permítame la sugestiva imagen, al lobo. No hay día lobo. Que no haya noticias sobre el lobo. Pero no salen en la primera plana de los periódicos ni abren telediarios. De ahí la insidia, don Alex. ¿Cómo lo hacen? Por detrás, escondidas, sí, inconfesamente, el hombre y el lobo. Nadie oye a los habitantes del rural, que son los que lo padecen, y el urbanita pues cree que esto no existe, que es de tiempos pasados o incluso que son leyendas. Y cree que es bueno. Hablando de leyendas, la leyenda del hombre lobo, por cierto, es una cosa curiosa, ¿no? El hombre y el lobo, los dos juntos. Algún día tenemos que hablar de la leyenda del hombre lobo. Unas leyendas que se han perdido en la Europa actual, pero que fueron, en fin, contadas a la luz de la lumbre durante tantos siglos, desde finales de la Edad Media, que empiezan a tomar cuerpo, una vieja tradición de terror en Europa. En la vieja Europa, sí. Bueno, se juntan muchos factores, igual que con el vampirismo, se juntan muchos factores. Y en el caso del hombre lobo, ¿no? Uno de ellos parece ser es la hipertricosis, una afección de la piel por la que te crece pelo por todo el cuerpo, y una especie de porfiria cutánea que de alguna manera en contacto, falta una enzima y entonces al contacto con los rayos ultravioleta genera todavía más pelo y más agresividad, y entonces cuando salían estas personas, pues salían a la luz de la luna llena, que es cuando más veían, porque no podían salir durante el día. En fin, una serie de cosas, el consumo de pan de centeno. Un día tendríamos que hablar de esto, sí, vamos a hablar hongo. De esta idea, de esta vieja conseja tradición del hombre lobo, estas leyendas de la Europa rural que se pierden, pues por razón de que Europa ya no es rural, desde hace un siglo y medio, según donde lo cojamos. Lo cierto es que el terror del lobo, digamos, el miedo que el lobo, o al que se asocia el lobo de forma ancestral, permanece en nuestra civilización todavía, al margen de que se utilicen muchas figuras retóricas en el habla cotidiana, pero sigue siendo una realidad de nuestro país. Hemos visto, de nuestro país y de algunos otros, que ahora también hablaremos, cómo en mes y medio el lobo, dice el titular, creo que lo tenemos por ahí, de La Voz de Galicia, región pródiga en hombres lobos, entre otras cosas, sí. y desde luego en lobos. Por eso, lo primero, el Ministerio rechaza el informe de extracción del lobo de Cantabria. Habla de Cantabria, aunque sea La Voz de Galicia, pero ahí tienen el titular. En mes y medio el lobo ha matado 700 cabezas de ganado, que no es una broma, son 700 cabezas. Sí, en mes y medio, sí. Mes y medio. Ciertamente es el Miteco, Teresa Rivera, la que ha rechazado un plan que tenía el gobierno cántabro, porque claro, al incluir por la puerta de atrás a escondidas y manipulando, haciendo trampa en la votación para incluir al lobo en el listado de especies de protección especial, el LESPRE, no se dejó votar a Ceuta. Votaron todas las comunidades que no tenían lobos, que son la inmensa mayoría. Sufren el lobo los efectos en la ganadería extensivo del lobo, Galicia, Cantabria, Asturias y Castilla y León, que es donde hay lobos, donde está el grueso de la población lobera de nuestro país. Y entonces esta comunidad y todas las comunidades que tienen lobos llevan gestionando esta especie
desde hace 50 años. Hay que recordar al espectador que el lobo en los años 70 casi se extingue, que quedaban unos 300 y pico ejemplares, y que gracias a la irrupción de un tornado, de un tsunami, como fue el doctor Rodríguez de la Fuente, consiguen que pase de alimaña a especie de caza mayor. Trofeo de caza mayor. A partir de ese momento se empieza a cuidar al lobo y el lobo ya no es envenenado, perseguido por batidas, expoliadas sus loberas, sus cachorros, no es trampeado con cepos, no es tiroteado, no se le persigue a sangre y fuego, sino que se le cuida porque vale dinero, vale muchos miles de pesetas un trofeo de lobo. Y se cuida igual que un macho montés, que un venado, etcétera, etcétera. Esto hace que la población de lobos esté amparada por la Orden de Vedas y por lo tanto no se le pueda cazar todo el año, sino muy controladamente. Bueno, cuando entramos en Europa, somos el país de Europa Occidental con mayor población lobera de toda Europa Occidental. Hay que decir, perdóneme el paréntesis, don Alex, que hoy se calcula, aunque a algunos les enfade, que hay unos 4.000 lobos en la península. Los que hablan de 4.000 no se atreven a decirlo. Por eso, que nosotros lo decimos, pero que es que en España llega un momento en que hay gente que incluso se ofende porque diga una cifra de 4.000 referido a los lobos. Es decir, en España quien no se ofende es porque está durmiendo. Por aquí está todo el mundo absolutamente ofendido. Ya hay gente incluso que se ofende si le dices que es que en España hay 4.000 lobos, porque se supone que estás sugiriendo que la población es muy grande. La población es fluctuante a lo largo del año, no hay 4.000 siempre, evidentemente. La mayor densidad de lobos es cuando hay partos y hay nacimientos, pero luego hay bastante mortalidad de todo tipo también. Entonces, digamos que en el punto álgido del año podemos llegar a 4.000 lobos, porque a los casi 3.000 que supuestamente se censan, que es muy difícil censar lobos, pues hay una población de lobos errantes de más o menos 1.000 ejemplares, que son individuos subadultos que el macho dominante expulsa de la manada al segundo año para que se busquen la vida, y son lobos errantes que esos no se pueden censar de ninguna manera. Claro, lógicamente. Entonces, esto, por supuesto, los ecologistas lo niegan tajantemente y te llaman absolutamente de todo, o sea, porque solamente ellos tienen la verdad absoluta. Te acusan a la administración, a mí no, porque yo no hago censos de lobos, pero acusan a la administración de inflar los censos de las poblaciones loberas para permitir su caza. Desde el año pasado el lobo, como digo, fue incluido en el DESPRE, ya no se puede cazar. Cuando nosotros entramos en la Comunidad Europea, éramos el país de Europa con mayor cantidad de lobos, entonces se hizo una excepción con España y se dijo: al norte del Duero se puede gestionar y al sur, donde hay muy pocos, queda protegido. Llevan años intentando revertir esta situación y que se proteja en toda la península, los ecologistas. Y la verdad es que en 50 años, estamos en el 2022, en 50 años los planes de gestión de las distintas comunidades autónomas han dado su fruto. Recuerde usted, don Fernando, señores espectadores, de 300 y pico lobos años 70, tenemos una población oficial de casi 3.000 lobos, 4.000 oficiosamente. Somos los que más lobos tenemos y, por cierto, también quiero recordar, somos el país de Europa, no de Europa Occidental, de toda Europa, con mayor biodiversidad y naturaleza. Así es. Siendo la península ibérica, el Estado español, siendo el 80 y tantos, casi el 90%, coto de caza. O sea, eso hay que decirlo. ¿Qué es lo que salva al lobo? Que se le pueda cazar. ¿Qué es lo que ha hecho que al norte del río Duero esté el grueso de las 297 manadas censadas en el 2014 oficialmente? El grueso está ahí, pues que se le puede cazar, evidentemente. Y eso hace que se mantengan unas poblaciones estables y pueda haber cierta convivencia entre la ganadería en extensivo y el lobo. Aquí ya no hablamos como en épocas pasadas, años 70, de ataques de lobos a humanos, que los ha habido y que eso daría para otro programa, la antropofagia lobuna. Esto lo niegan tajantemente los ecologistas y los animalistas, todo el mundo. O sea, este es un tema tabú, no se puede hablar de la antropofagia lobuna. En las películas de Disney no sale. No sale, pero la gente tiene que saber y nadie lo cuenta, nadie se atreve, o sea, te dilapidan, te crucifican en las redes, en televisión. Tiene que saber que la especie, no el individuo, la especie animal que más personas ha matado y devorado a lo largo de la historia, en tiempos históricos me refiero, es el lobo. Como especie, no como individuos, porque como individuos ha habido tigres que han matado mucha gente, o leones o leopardos. Digo animales superiores, claro, si hablamos del mosquito anófeles, pues ya, ahí ya nos vamos a otra. Pero como especie es esto. Esto lo niegan sistemáticamente, pero no hablamos de docenas o cientos, hablamos de miles de humanos muertos y devorados por los lobos. O sea, fíjese de los números que estamos hablando. Bueno, vamos a ver, don Alex, es que al respecto de lo que usted está diciendo,
La razón que tiene es tal que podemos hacer la comparación con lo que está pasando en Suecia, que creo que también tenemos un titular ahí al respecto, donde el Parlamento va a autorizar la caza del lobo en Suecia, al respecto de lo cual, no sé si tenemos el titular ahí. ¿No? Sí. Igual se lo ha comido un lobo. No sé. Decía, pues en todo caso, que Suecia eliminará la mitad de los lobos en su territorio. Pero vamos a decir un par de cosas al respecto para que se vea la comparativa con España. España tiene una superficie en torno a 500.000 kilómetros cuadrados, para entendernos, medio millón de kilómetros cuadrados. Suecia es un país que está muy cerquita en extensión a España, debe andar por 450.000, una cosa así, con una sustancialmente menor población y con una cantidad de espacio mucho mayor deshabitado que el que tiene España. O sea, hay una España vaciada, pero hay una Suecia, hay mucho más Suecia vaciada que España vaciada todavía. Bueno, pues en Suecia la cantidad de lobos existente que ha hecho que el Parlamento se plantee su reducción no es de 3.000 como la oficial de aquí, es de 300. Sí. La 10ª parte de la población que hay en España, y se plantean reducirlo a 170. Sí. Repito, en un espacio prácticamente igual de grande, mucho menos poblado y más vaciado que el español. Todo suyo, don Alex. No tienen ni la 10ª parte de la población lobera que tenemos nosotros. Eso es. Ni la 10ª parte. Pero ellos, que también sufrieron lo mismo que nosotros en el año 66 para evitar la extinción del lobo, lo protegen, quedaban muy poquitos, pues vuelve a crecer la población de lobos. Hoy en día, como dice usted muy bien, don Fernando, hay sobre unos 300 lobos. Suecia ha dicho, enfrentándose, hay que ver, o sea, hay que fijarse en nuestros vecinos del norte para saber lo que realmente es un Estado soberano que quiere hacer valer su soberanía en cosas básicas como es la protección del medio ambiente. Lo quiere reducir a la mitad, porque resulta que allí cuidan a los ganaderos. Y cuidan sobre todo a los pastores de renos en fin, toda la economía rural la cuidan, y entonces dicen, no, primero está el ser humano, y luego pero no al revés. Entonces, bueno, pues fíjese, tengo aquí el dato de que esto es la Comisión de Agricultura Medio Ambiente, que unánimemente, quitando a los ecologistas, vota el que se reduzca la población de lobos y que se den las licencias de caza para descastar, que es el verbo correcto, a la población de lobos para que no genere los daños que está generando. Porque el lobo, en todos los sitios donde hay agricultura en extensivo, ganadería en extensivo, tiene un problema de convivencia con el ser humano. Lógico. Porque es mucho más fácil para el lobo matar una oveja, matar una cabra, matar un reno y matar cualquier animal doméstico que no se sabe defender, como lo haría un animal silvestre. Está claro, ¿no? Entonces, si puede, va a atacar, y si puede, se va a comer al perro del pastor, porque además el mejor postre para un lobo es comerse al perro o a los perros. Entonces, por eso van en manada, porque si no, si hay una familia de mastines defendiendo esos rebaños, pues no pueden con todos, pero si hay pocos mastines, pues se cargan primero al perro. No hay cosa, pero ya en España ya están entrando en los pueblos, don Fernando, a comerse perros domésticos. Claro, claro. Tengo aquí datos de el otro día, sin ir más lejos, en un pueblo leonés que se llama Puebla de Lillo, la ganadería. Hombre, Puebla de Lillo, en el norte de León, sí. Una zona absolutamente privilegiada. Pues esto de estos días, porque, o sea, la lista de ataques a reses, días y días y días y días y semanas, no para, es a diario. O sea, los ganaderos tienen que llegar y ver a las reses muertas todos los días. Esto es así de crudo, pero no salen en las primeras planas. Bueno, pues aquí, tanto en Puebla de Lillo como en Camposolillo, están hartas de comerse las potras de raza hispano-bretón, novillos de charolesa, etcétera, etcétera. En concreto, esta ganadería tiene varios centenares de reses entre vacuno, equino, ovino, y tienen 28 mastines. No uno ni dos, 28 mastines cuidando todo eso. Hablo de 1.100 ovejas, 180 vacas, 100 yeguas. Todos los días están atacando reses silvestres. El otro día en el pueblo de Besán, de una cierva, fue perseguida por los lobos hasta dentro del propio pueblo y la mataron y se la comieron dentro del pueblo, y al día siguiente volvieron a buscar los restos, los lobos. Es decir, que y ataques a los propios mastines en otros pueblos. Llega el pastor a veces por la mañana y se encuentra el mastín lleno de sangre, ¿sabes? Porque ha tenido una pelea tremenda defendiendo a las ovejas. Bueno, pues en Suecia lo que pasa es que no hay ovejas, lo que hay son renos. Entonces el Parlamento sueco decide en el 2013, se lo voy a leer literalmente, el Riksdag,
que es decide mantener para cumplir con Europa, con la directiva europea de conservación de carnívoros, entre 170 y 270 lobos. Desde el 2010 se puede volver a cazar el lobo en Suecia, y digamos que esto Europa no lo ve bien. Entonces han dicho los suecos, nos da igual que Europa no lo vea bien, nos vamos a enfrentar a Europa, pero primero están nuestros ganaderos. Ese es el ejemplo sueco. El lobo, nadie habla, ni los suecos ni los españoles, nadie habla de extinguir la especie, por supuesto. Lo que se habla es de gestionar esas poblaciones para que no entre en conflicto con los ganaderos en extensivo. Claro, a nosotros nos gusta mucho ir al supermercado y que en el lineal haya carne certificada, sin piensos, sin antibióticos, sin hormonas, sin nada, es decir, criada en extensivo, con pastos y paseando sus carnes por las praderas alpinas, y etcétera, todos los días. Eso cuesta un dinero, y comer el queso de un lado y de otro, eso cuesta un dinero. O sea, lo que no puede ser es que el ganadero pague de su bolsillo está claro, una especie que es de todos. Y no se soluciona esto ni con vallados eléctricos, ni con perros mastines, no se soluciona. Ni estando o sea, pues claro, tú no puedes estar en extensivo de día y de noche cuidando el rebaño, porque al final los lobos acaban siendo muchos y acaban llevándose a los mastines, los engañan, acaban matándolos también, si no van armados con carlancas, que la ley lo prohíbe ahora, la nueva ley de bienestar animal. Debe ser de bienestar de los animales A, porque los animales B están más desprotegidos. Pero, claro, en fin, algo persigue la ley. Ya hemos hablado de ella. Claro, el mastín tiene que estar armado, con la armadura en el cuello, si no, no puede hacer nada. Entonces, que una ley obligue a los pastores a tener el mastín atado o a llevarlo con un bozal o sin carlanca en el cuello, pues es un sinsentido. O sea, se pueden tener las dos cosas. Lo del lobo es un tema realmente complejo. Tenemos... Bueno, sí, para que la gente tenga idea de verdad de lo que está pasando, tenemos una historia que es que está relacionada con esto, aunque tiene que ver con yeguas, ahora lo contaremos, pero que está relacionado con esto, digo, porque es un joven ganadero cántabro que ha sacado la revista, ha hecho una entrevista a la revista Jalay Sedal. Ahí lo tenemos, un ganadero cántabro se pone en huelga de hambre para salvar a unas 300 yeguas de una raza en peligro de extinción. Pero es que este joven ganadero se tuvo que marchar de su tierra natal, de Cantabria, precisamente por los ataques de los lobos, y establecerse en la zona levantina. Esta es la realidad. Este joven ganadero, Rubén Yatas, tiene una explotación de 300 yeguas de raza gallega y asturcona. Que es un caballo en peligro de extinción, es el pony asturiano. Efectivamente, que es un caballo en peligro... Primitivísimo caballo, sobre todo el asturcón, ¿no? En el límite entre Asturias y Galicia, en toda esa zona de Asturias y Lugo. Y bueno, está en huelga de hambre para intentar salvar a esta especie prácticamente, a 300 yeguas. Digamos que cuando las yeguas paren, tanto a las madres como a los potros se los lleva a Valencia, porque son presa se los comen los lobos. Con los machos no pueden tanto, pero con los animales vulnerables, como es una yegua grávida o recién parida, pues pueden con ellos. Claro. Y se comen al potro y se comen a la yegua cuando está tumbada en el suelo. Entonces se lleva a Valencia todos los años a todos los animales que son susceptibles de acabar en el estómago del lobo. Pero allí ha tenido problemas porque le han dicho que los pastos allí que había encontrado no salían a subasta hasta el 1 de enero y tenía que abandonar los montes. Se ha pateado el hombre todas las oficinas, todos los teléfonos habidos y por haber, incluso ha ido a caballo a la puerta de cada institución de medio ambiente, de agricultura, de ganadería de la Generalitat Valenciana, y después de muchas reuniones le han vuelto a dar largas, hasta que ya desesperado ha montado una huelga de hambre. Y parece ser que al quinto día de la huelga de hambre se ha dignado el conseller de Agricultura a escucharle, el director general de Agricultura de la Generalitat Valenciana, para solucionar el asunto, pero no se fía absolutamente de nada. La cosa está muy mal. Los cántabros, como decía usted antes, llevaban años, y el resto de comunidades haciendo sus planes de gestión, le prohíben cazar lobos, no de manera deportiva, que lo hacía la propia administración. Bien, entonces presenta el Miteco un plan para gestionar lobos de otra manera, pero que se puedan gestionar, y el Miteco, el Ministerio, Teresa Rivera, se lo ha tirado para atrás.
Y claro, están indignadísimos los cántabros porque es que, claro, como decía usted, 700 reses, ha habido, en el 2021 hubo 671 ataques, 1.181 muertes de reses, 66 heridas. Claro, hay que dar una solución. Vosotros protegéis al lobo, no se le puede disparar. Pues nosotros elaboramos un plan de gestión, ¿vale? Porque tenemos que seguir descastando lobos, os guste o no. Habían elaborado un cupo de 34 lobos al año, que no es nada. Ellos tienen una población de 20 manadas, allí en aquella zona, en Cantabria. No, 150, ¿no? Más, 171 lobos, creo. Pero además con una media altísima por clan familiar, unos 9 lobos por clan. Pues yo digo que normalmente son 7, ¿no? Sí, 6, 7. Había hecho yo mi cálculo, así la cuenta la la pareja reproductora, los subadultos del año anterior y los cachorros nacidos ese año. Bueno, aquí tienen Pero allí son 9. Aquí son la 9, media. 9, ya son manadas... Es nutrida la manada, ¿eh? Manadas grandes. Entonces, bueno, dice Teresa Rivera, usted fíjese, no, que tienen que esperar a la renovación del plan de conservación del lobo ibérico, que se renueve y entonces les escucharán. Y claro, Cantabria está en pie de guerra tras el rechazo del Tribunal de Justicia de Cantabria a la impugnación del plan de gestión que había presentado un grupo ecologista que se llama CEL, que es el que está detrás de esta protección del lobo, que ha conseguido meterlo en el Despre. Hay gente en un pueblo que se llama Amieva, fíjese, esto lo tengo apuntado aquí, en Asturias, han hecho una entrevista en La Voz de Asturias. María Rachola se llama, tiene 2 hijos pequeños. En el pueblo hay unos 25 vecinos, en Amieva. En la semana pasada tuvieron que, en el propio camino de entrada al pueblo, tuvieron que ahuyentar a la manada de lobos a pedradas. A pleno día. Y claro, la gente está asustada. Dice, porque claro, los niños no pueden salir de casa. Vale que los lobos, están muy cerca de Picos de Europa, vale que los lobos se coman las vacas, el marido ganadero, se coman y te lo indemnicen tarde, mal y nunca, pero es que la línea divisoria entre comerse una vaca y atacar a un niño pequeño en verano después de que las lobas están recién paridas y necesitan comida para los cachorros es una línea muy fina. Sí, claro, claro. Entonces, si hay mucha densidad de lobos y los lobos ya entran en las cercanías de los asentamientos humanos, el día menos pensado habrá un accidente con un niño pequeño, porque con el adulto no se atreven. Yo trabajo con lobos, ¿sabe usted, don Fernando? O sea, yo llevo mi vida dedicada a los animales, entre ellos a los lobos, y a hacer divulgación del lobo. Pero hay que tener a los animales, como el lobo, como los grandes carnívoros, bien gestionados y bien controlados. No puedes permitir que volvamos a los tiempos ya pasados en los que había accidentes de este tipo. Sí, sí. O sea, habrá que tomar medidas. Si hay demasiados lobos y somos país de Europa Occidental con más lobos, habrá que gestionar esos lobos. No digo ya que haya que indemnizar a los ganaderos, que hay que indemnizarlos y que hay que dotarles de mastines y de todas las medidas posibles. Pero hombre, si queréis ayudar al ganadero, no prohíbas, es que es un tema tabú el matar lobos, no se puede mencionar. Hay que gestionarlo de alguna manera. Pero que ya por dejadez, dejar que los lobos estén cada día entrando prácticamente en las inmediaciones de las aldeas, de los pueblos, que vale que hoy hay luz eléctrica, antaño no había luz eléctrica, era otra España rural mucho más deprimida y no eran las mismas condiciones que hoy, no había vehículos a motor, no había tractores, no había lo que hay hoy. Pero se puede producir un ataque igualmente. Sí, sí. Y el día que se produzca un ataque por estas leyes ideológicas de protección a ultranza de un carnívoro, de un gran superpredador como es el lobo, se echarán todos las manos a la cabeza cuando lo están avisando. O sea, hay que evitar esto. Bueno, ya sabe usted que en estos casos suele salir el idiota de guardia y decir que es que hemos invadido su espacio, como si el ser humano procediese de otro planeta, ¿no? Es que, claro, se han comido un niño, pero porque nosotros estamos invadiendo su espacio realmente, ¿no? Porque siempre hay gente así, siempre hay algún tonto de guardia. Bueno, todos los que viven en las ciudades, que son todos los ecologistas, animalistas, urbanitas, que sepan que donde ahora hay asfalto, anteriormente hubo ríos, bosques, lagos, praderas, donde había lobos, osos, linces y todo tipo de fauna silvestre y vegetación
y estáis invadiendo su espacio todos, claro, no solamente los ganaderos. Así es. Es más, los ganaderos son los que menos invaden, porque ellos conservan el medio, el paisaje, no solamente nos proveen de carne, sino que evitan los incendios en verano, conservan las razas, que si no se perderían muchas de las razas. O sea, los que más daño hacen son las grandes metrópolis que han destrozado todo. O sea, es una evidencia, vamos. Hay que darle vuelta. Y que el lobo tiene la mala costumbre de comer. Y claro, es que si el problema no es del lobo, si quien engendra el problema no es el lobo, es el inconsciente que se cree que el mundo es Disney y que, en fin, que los lobos pues son otra cosa diferente a lo que son, y son un predador poderosísimo y que necesita comer proteína y que va a buscarla pues donde está. Sencillamente que el lobo, aunque sea un lobo cántabro, no se alimenta con anchoas. No. El señor Revilla con las anchoas no. engaña a los humanos, a los lobos no. Y los lobos en consecuencia pues tienen que lógicamente atacar, si no hay otra cosa, pues, y es más fácil para ellos, naturalmente, atacar al ganado, pues lo atacan. Lo cierto es que no es fácil este tema, porque aunque se le pueda gestionar y controlar, tampoco es fácil cazar al lobo. No es nada fácil, es una especie muy esquiva, es una especie que además cuando se gestionaba deportivamente, que se subastaban los precintos, que eso generaba riqueza, es decir, todo el dinero se invertía en conservación de la naturaleza. Bueno, pues a lo mejor estabas en una montería y de repente te saltaba el lobo y el tirador tiraba sin saber muy bien si era un individuo adulto, un subadulto, una hembra. Claro. No es fácil en décimas de segundo decidir si disparas o no disparas. Tú tienes un precinto y sabes que lo puedes usar y disparas. Si tienes la mala suerte de que le has dado a un individuo reproductor de ese clan familiar, sí es verdad que existen posibilidades de que esa manada quede descabezada. Y si queda descabezada y falta el más sabio y experimentado cazador del grupo, que es el que le sabe entrar al cochino, que le sabe entrar bien al venado, que sabe... Porque los demás están esperando a que el líder vaya... Y vaya claro. El primero, es como una espalda plateada que va el primero, ¿no?, a defender la familia, pues igual, los demás no entran. Entonces, si falta ese individuo, que es el sabio, ¿no?, el cazador de verdad, pues los otros que quedan no saben tanto, no tienen tanta experiencia y sabiduría cinegética y buscan presas más fáciles, que es la oveja, la cabra, la Pasa un poco lo de los cazadores de hombres, tigres, leones, que acaban convirtiéndose en eso porque ya no pueden cazar las presas naturales y entonces van a por lo más fácil, que es el hombre, y en este caso, en el caso del lobo, pues el ganado, ¿no? O sea, que es una cosa, quiero decir que es una cosa natural y que está en el orden natural de las cosas, que el problema no viene tanto por el lobo en sí mismo, sino por los inconscientes, como digo, que amparan una política, pues no sé si reflexiva o muy reflexiva, o muy reflexionada, y a lo mejor lo que andan buscando es otra cosa y es perjudicar a la ganadería. Que es lo que hay de fondo, en realidad, en esta historia, ¿no? Sí, aquí lo que interesa es despoblar el campo, sobre todo de ganaderos, y evitar el consumo de carne, porque a nadie se le oculta que detrás de la bucólica imagen del pastor, del ganadero de vacas, yeguas o de lo que sea, pues al final esas ovejas, esas vacas, etcétera, van al matadero y se convierten en dinero, claro, o sea, entonces, claro, lo que ellos quieren evitar es que esa carne pase por un matadero, sufra una muerte en matadero, se convierta en un cadáver, según ellos, que nos comemos nosotros, y que esto se acabe y nos podamos alimentar de otras cosas. Ese es el trasfondo. Sí. El lobo les da lo mismo, el lobo es la excusa. El lobo es la excusa. Hay que acabar con el ganadero. Y hablando de excusas y de gente que quiere acabar con el campo, mire por dónde aparece el PACMA. Nuestros amigos del PACMA, que nunca faltan a la cita, y en este caso contra la montería y la cetrería. Ahí tenemos el titular del Día de Córdoba, prestigioso digital: PACMA rechaza el reconocimiento como bien de interés cultural de la cetrería en Andalucía. El PACMA, bueno, nos lo podemos tomar medio a broma, es verdad, ¿no? Pero esta gente al final hace daño. Va creando una cierta opinión y va poniendo palos en las ruedas del natural desenvolvimiento del medio rural, y sí hacen daño, hay que decirlo. Yo no sé de dónde sacan el dinero para luego pagar las costas de los juicios y todas estas historias, no sé, la verdad, hay una opacidad tremenda. Sepa usted, don Fernando, y los espectadores que no son aficionados, no tienen por qué ser aficionados a la caza, que el procedimiento, la técnica cinegética conocida como montería, y que se hace con realas caninas, con realas de perros, es privativa de España. Solamente se da en España. Es un invento, podríamos decir, un tesoro cultural
puramente hispano. Esto les da igual. Bien, entonces ellos, a través de su vicepresidenta, que es abogada, la señora Cristina García, pues dicen que el bien de interés cultural, el BIC, en el que ha sido incluida la Real y la Montería, se basó en un expediente que había caducado. Le hago el cuento corto porque si no tengo que darle las fechas y tal. En un expediente que había caducado y que entonces ellos apelan a que ese expediente no se ajusta a la legalidad vigente y dicen que a esa apelación por silencio administrativo no le contesta la Junta de Andalucía, que en su día publicó la Real y la Montería en el BIC, en el BOE, perdón, de Andalucía como BIC, y entonces dice que tiene que ser, tiene que empezarse de nuevo el expediente, de nuevo todo, desde cero, y sin poder utilizar los argumentos ya utilizados en los expedientes que según ellos están caducados. Y entonces que como presentó un recurso de alzada y hubo silencio administrativo por parte de la Junta, pues que entiende que la citada resolución, 24 de marzo del 2021, estaría revocada. Eso entiende el PACMA. Y entonces la Junta de Andalucía... Reconocido jurista, donde los haya, ¿no? Entonces, aparte que se opone a la Real hacia las Monterías por motivos éticos, sociales y económicos, que este es el argumentario de siempre, la Junta de Andalucía le ha dicho, ponte aquí y pedalea, ¿sabes? O sea, esto está publicado en el BOE, es ley, punto. Pero le va a encantar lo de Extremadura, porque lo mismo han querido hacer los ecologistas en Extremadura, por declarar la Junta de Extremadura BIC a las Monterías y a las Realas. Entonces, los verdes en este caso han dicho que el expediente y la resolución estaba redactada a imagen y semejanza de los cazadores y que a ellos no los habían llamado para nada. ¿A ti para qué te van a llamar? Si ha sido una propuesta de los monteros y de los realeros, ¿no? ¿A ti para qué te van a llamar? Entonces tú, fíjese don Fernando, dice, se lo voy a leer textualmente. Ellos alegan que las monterías no son originales de Extremadura, los argumentos es que son tremendos, sino importadas por Antonio Cobar Sí Vicentel entre 1848 y 1937, llamado el Montero de Alpotreque, desde Aragón. Como no eran las monterías originales de Extremadura, sino que son aragonesas, según ellos, importadas por este montero afamado, pues que no cumplirían lo establecido en la Ley de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura para ser declarado bien de interés cultural. Fíjese lo rebuscado del argumento, o sea, porque no son extremeñas de pedigrí las monterías, que, o sea, las monterías son de Castilla, de Extremadura y de Andalucía, es donde se dan monterías, ¿no? Bueno, por supuesto alegan maltrato animal y la Junta les contesta que para lo del maltrato ya están los agentes de medio ambiente y del Seprona. O sea, que se olviden del maltrato animal. Ellos dicen que además BIC va a ser en Extremadura, ¿por qué? Porque ya lo es en Andalucía. ¿Y sabe lo que le contestan los ecologistas? Dicen, no, pero lo de Andalucía no vale. ¿Y por qué? Pues porque aquí gobierna el PP con el apoyo de Vox. Y no vale. No vale. No me diga que no es fabuloso el argumento. Sí, es bueno, es bueno. O sea, pero viven en un universo paralelo. La Junta de Extremadura paralelos. Les dice, aquí van a ser bien de interés cultural, porque ya lo es en Andalucía, que es la comunidad vecina. Y dice, no, pero los andaluces gobiernan con el PP, no tiene nada que ver. Eso no vale. Y está Vox por detrás. Entonces, así fue. Bueno, el caso es que ellos, pues los verdes, al igual que el PACMA, dicen que es un despilfarro de dinero público, no sabemos dónde está el despilfarro en las monterías, supongo que será el trámite de incluirlo en el BIC, el despilfarro de dinero público. El sello. Sí, y que tiene un importante rechazo social. Pero más grave que las monterías y las realas, que ya de por sí es un patrimonio cultural español, es la cetrería. Es la cetrería. Porque si existe una modalidad cinegética realmente sostenible, que sea una lucha de poder a poder entre un animal y su presa y en la cual el hombre, el humano, pone muy poco, es la cetrería, es decir, el arte de cazar con aves de presa adiestradas, especies silvestres. Bien, pues se ha conseguido en Andalucía, que ya lo era en Castilla-La Mancha, que sea incluida en el BIC. Sí. Ya está, ya es bien de interés cultural. ¿Y qué alega el PACMA? Pues el PACMA, que sea también... Perdone, pero es que la UNESCO reconoce
la cetrería como un arte y lo tiene incluido como patrimonio cultural inmaterial desde el año 2010. 2010. O sea, que no es que lo esté diciendo el señor Lahaim, es que es una realidad objetiva. Y estamos hablando de la cetrería, que nuestros espectadores tampoco a lo mejor todos saben lo que es la cetrería, nace en los albores del Neolítico, hace más de 4.000 años, hay bajorrelieves, hay... Sí. Bueno, y es una técnica que permitió al ser humano abastecerse de carne antes de la invención de la pólvora y de las armas de fuego. Se cazaba con perros, se cazaba con halcones. Sí. Es una técnica natural. Y sobre cetrería, en nuestro país, que es cuna de grandes cetreros, escribieron nuestras más insignes plumas, como Alfonso X el Sabio, el príncipe don Juan Manuel, el canciller Pero López de Ayala. Y la obra magna sobre la cetrería la escribió Federico II de Hohenstaufen, Federico el Grande, que es se conserva un manuscrito en la Biblioteca del Vaticano, de Arte Venandicum Avibus, el arte de la caza con aves. O sea, no existe nada más sostenible y natural que la cetrería. Y el PACMA argumenta que esta técnica cinegética podría ocasionar daños medioambientales y perjuicios de imposible reparación, porque además posibilitaría, fíjese, como siempre no dan puntadas sin hilo, ser bien de interés cultural, posibilitaría ayudas económicas y subvenciones a asociaciones y federaciones, que por ahí van los tiros, no quieren que se hagan poderosos. Entonces ha presentado alegaciones al procedimiento que ya está publicado en el BOE andaluz. La cetrería ya es BIC. Bien, y esta Cristina García, que es la vicepresidenta del PACMA y abogada, alude, asómbrese, al maltrato hacia las aves rapaces. O sea, el que tiene un halcón en su casa lo cuida mejor que a su hijo, lo cuida igual que a su mejor perro. La palabra maltrato es que es una blasfemia en su boca. Y además abogan por el bienestar de las posibles presas, perdices, patos, conejos, etcétera, porque con los halcones solo se caza menor, no se caza caza mayor. Claro. Bueno, y claro, la ley de esta que quieren aprobar de derechos animales prohíbe la utilización de animales para dar muerte a otros animales. Entonces, hace hincapié en que son animales utilizados para cazar a otros animales, lo que estaría prohibido por la futura ley. Pero además dice que es una técnica de caza masiva y no selectiva, que es algo que ya intentaron en el año 89, prohibir la cetrería por la puerta de atrás con este mismo argumento, técnica de caza masiva y no selectiva. Señores espectadores, no hay nada más selectivo que un halcón en las nubes, un halcón peregrino en las nubes, picando y rompiendo un bando de palomas y llevándose a la más vieja, a la más inútil, a la coja, a la que va alicortada. Esa es la que se lleva. Esa es lo más selectivo del mundo y se lleva una. Es lo menos masivo, desde luego, de toda la historia de la venatoria. Es decir, no existe nada más natural, más selectivo y menos masivo. Cuando se producen estas cosas, perdone, don Alex, y hay una vista judicial, yo imagino que su señoría se le informará de una manera lo más objetiva posible y diligente acerca de en qué consisten estas actividades, porque claro, si hace caso a lo que dicen los señores del PACMA, que estoy seguro que no se debe a la ignorancia, sino a la mala fe, puesto que no pueden ignorar que lo que están diciendo es sencillamente falso, están utilizando argumentos que puedan prosperar en el orden, digamos, de la llamada emocional. Pero los argumentos en sí, desde el punto de vista de la construcción racional y con respecto a la veracidad, son absolutamente falsos. Usted acaba de demostrarlo, vamos, de enumerarlo, de enunciarlo, de decirnos que no tiene ningún carácter masivo y que por un lado y por otro lado no causa ningún daño más allá del ejemplar que es cazado por ese halcón que está adiestrado para efectuarlo en la forma en la que lo hace, yéndose a por el más débil del grupo al que ataca. Todo esto, digo yo, que será imposible, dadas estas condiciones que usted acaba de exponer y que yo he resumido como he podido, hará imposible que prosperen estos recursos. Bueno, ya es BIC en Andalucía, o sea, ya derogar el expediente, o sea, ya tiene una protección y un blindaje la cetrería en Andalucía, que es lo que ellos intentaban. Ellos intentan acabar con la cetrería, primero fueron los ecologistas, en época del doctor Rodríguez de la Fuente, vivo, pero no se atrevían, y cuando murió, porque Félix resucitó la cetrería. Sí, hay muchísimas imágenes. Estaba olvidada, porque en el momento que aparecieron las armas de fuego, la cetrería dejó
tener de ser eficiente frente al arma de fuego, pero es un arte. Quedó solo para la realeza, para los nobles, y poco a poco fue perdiendo. Bueno, en Oriente se cultivó hasta tiempos recientes. Sí, no, en Oriente y continúa. Pero digo en España. En España la cetrería cayó prácticamente en el olvido. Es Félix en los años 50 quien, buceando en los legajos antiguos, en las bibliotecas, en los pergaminos, ayudándose de gente del extranjero, logra resucitar la cetrería y hacerla popular en televisión. De hecho, se hace popular gracias a salir unos minutos en un programa llamado Fin de Semana después de ganar un campeonato que organiza él en España con un halcón en el puño. O sea, su halcón Durandal. Él se hace famoso y llega a ser quien es gracias a la cetrería. Bueno, intentaron por todos los medios los ecologistas de la época acabar no solo con Félix, sino con lo que había hecho heredar a los españoles, dado a conocer a los españoles que era la cetrería. Y casi lo consiguen en el año 89 a través de un Real Decreto de Protección de Fauna y Flora, y el 4/89, que prohibía la cetrería como método, fíjese usted, masivo y no selectivo. Costó mucho tumbar ese Real Decreto, muchísimo. Tuvo que intervenir el Constitucional y al final lo hizo porque invadía competencias autonómicas. La caza, todas las competencias en caza ya estaban transferidas a comunidades autónomas y por ahí se derogó el Real Decreto. Pero prácticamente iban a prohibir la cetrería. No somos más de, no son 3.000 o no haber más de 3.000, 4.000 cetreros en España. O sea, es una cosa, no es muy masiva, es minoritaria. Sí. Antes de los años 80 se capturaban las aves de presa en el campo, ¿no? Se desnidaban, ahora no, ahora se crían en cautividad y nadie coge un halcón del campo. De hecho, son los cetreros los que sueltan muchas veces halcones a la naturaleza para repoblar en programas especiales. Entonces, no se detraen animales de la naturaleza, no se hace ningún daño al medio ambiente, todo lo contrario. Las presas reciben una caza natural, las rapaces son cuidadas al extremo. Y es verdaderamente admirable la capacidad de adiestrar a un ave para que efectúe su caza, para que efectúe su labor, su función, que vuelva al brazo del propietario, ¿no? A mí es una cosa que me llama la atención poderosa. Vuelve a la llamada del maestro cuando no ha cazado, ¿eh? Claro, además es de película, o sea, no te trae la presa. No, ciertamente, claro. Él mata a su presa, su perdiz, su pato, su conejo, y allí donde cae, allí lo pela y se lo come. Sí, claro. Pero Luego, sí, o sea, cuando no estás cazando, que lo estás entrenando, lo estás llamando, efectivamente vuelve a tu llamada. Que es lo asombroso, y que eso es lo que se exhibe, ¿no? Sí, es una cosa mágica, don Fernando. Yo no quiero extenderme mucho, que el tiempo es hora. No, pero dale. Ver un ave de 500 gramos, entre 500 y 1000 gramos, un puntito, una crucecita en el cielo, entre las nubes, que tú solamente lo oyes por los cascabeles, porque a veces ni lo ves. Sí. El perro levanta la perdiz, que la mayoría de las veces falla, evidentemente, le estoy describiendo el lance perfecto, ¿no? Sí. Levanta la perdiz con el viento a favor, ¿no? Y el halcón, que está diseñado por la naturaleza para caer como un misil, porque no es que tenga las uñas afiladas, no, es que es el golpe lo que mata a la presa, cae, según se ha medido, las últimas mediciones de hace 20 años por la Fuerza Aérea Británica, 508 kilómetros por hora. Dios mío. Acelerándose, autoacelerándose con las alas, ping, 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 ping. Tú levantas la vista un momento y cuando la bajas a la perdiz o al pato, ya está aquí. Y suena, ¡pah!, un golpe seco y cae redonda la pieza al suelo. Es un espectáculo, es tan mágico, porque no es lo mismo describirlo que verlo en la naturaleza. Es tan impresionante que el gran santo San Francisco de Borja, fíjese usted qué bonito, como ofrenda al Altísimo, cuando su halcón altanero iba a acuchillar a la garza, en aquella época se cazaban garzas, cerraba los ojos para no verlo, privarse de ese placer y ofrecérselo a Dios. Bonita historia, que duda cabe. Tocado usted un punto interesante que también habrá que hablar algún día, y es esos documentales que nos ofrecen parte de lo que es la vida natural y en los que en la mayor parte de las ocasiones los leones o los guepardos culminan con éxito sus tareas de caza, cuando en realidad es un 5 o un 10% de las veces aquellas en las que triunfan, ¿no? Y lo mismo pasa un poco con este asunto del halcón, que sea por mor de la mitificación, que es perfectamente comprensible, puesto que estamos verdaderamente ante un hecho casi de carácter mágico, podríamos decir, y no deja de serlo por explicable, tener en cuenta
cuenta también eso, ¿no? Es decir, que lo que cuesta y la dificultad. Félix hoy se moriría, de poder ver lo que están haciendo, se moriría de pena de ver cómo siguen torpedeando, intentando prohibir lo que era su máxima pasión, salir a cazar con sus halcones. Sí. Todas sus películas se hicieron con rapaces, hay que decirlo, adiestradas. Sí, sí, claro. La mayoría estaban adiestradas, como en todos los documentales del mundo, ¿eh? Él, digamos que creó un protocolo de rodaje que no existía en el planeta Tierra y hoy lo han copiado todas las grandes productoras de documentales del mundo, que es rodar con animales troquelados, ¿no? Y las rapaces estaban todas troqueladas, evidentemente. Nos queda muy poquito, se nos pasa volando, hablar de rapaces, se nos pasa volando la cosa, pero no podemos dejar en estos 3 minutillos que nos quedan de anotar que el PACMA también la ha tomado con todo lo que vuela, al parecer, y está contra el control de cotorras en Sevilla. Ya vimos los problemas que había habido en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, con la cotorra argentina y todo aquello. Mira, aquí lo tenemos en el titular que dice: denuncian al Ayuntamiento por la caza, Ayuntamiento de Sevilla, por la caza de cotorras en la ciudad. Sí. Aquí pasa lo mismo que con la Junta de Andalucía, la de Extremadura, con el BIC. Han presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía una demanda por el control de cotorras que el Ayuntamiento sevillano autorizó por resolución del propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que se lo autorizó. Bueno, han presentado demanda y dicen que no tiene justificación de ningún tipo esa autorización a Sevilla porque carece de documentos técnicos de que la cotorra sea una amenaza. Y además dicen que no está incluida en el catálogo de especies invasoras. Y entonces, por esas dos causas, el Ayuntamiento de Sevilla se tiene que aguantar, los sevillanos se tienen que aguantar y sufrir a las cotorras. Y que no se puede hacer nada contra ellas. El Ayuntamiento autorizó en el 2008 la caza de cotorras en todos los supuestos. Esto ya que tenemos poco tiempo se lo voy a dar con datos. Y en ese mismo año el PACMA presenta un recurso alzado solicitando la paralización de esos controles de cotorras. Tal cual. Se desestima en octubre del 21, pero ellos son inasequibles al desaliento y lo desestiman en base a un informe del Departamento de Geobiodiversidad de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Y entonces PACMA dice que muy bien, pero que ese supuesto informe no consta en el expediente informativo administrativo. Y entonces, este informe, que lo que decía era que justificaba el control de las cotorras amparándose en una serie de supuestas excepciones de la Ley 8/2003 de Flora y Fauna Silvestres, que de alguna manera autorizaban el uso de carabinas para poder abatir a las cotorras. Entonces, ¿qué dice el PACMA? El PACMA dice que los sevillanos contratados, o sea, los funcionarios contratados por el Ayuntamiento de Sevilla, no están ejerciendo, fíjese lo rebuscado, lo retorcido del argumento, no están ejerciendo una labor de gestión y control poblacional de las cotorras, sino que están cazando, porque el PACMA ha contratado a gente que se divierte disparando. Ellos, lo saben ellos, que se lo pasan muy bien. Que el Ayuntamiento ha contratado a gente que se lo pasa, o sea, que cuando pegan disparan un balín, se divierten. Entonces, que no están, porque uno para trabajar tiene que sufrir. Pero si uno disfruta con su trabajo... Si eres del PACMA es posible esto. Claro, si uno disfruta con su trabajo, pues entonces ya no es gestión de poblaciones, estás cazando. Y entonces se amparan en la ley de caza y dice que la ley 8/2003, que le he mencionado antes, prohíbe molestar a la fauna silvestre en todos los supuestos, prohíbe las carabinas, prohíbe cazar en terrenos no cinegéticos, como sería el casco urbano de Sevilla, y que requiere un plan de caza autorizado aprobado por todas las instituciones. Entonces, el Ayuntamiento de Sevilla ha apelado a las excepciones de la ley y el PACMA dice que no se describe, no se concreta cuáles son esas excepciones y que en cualquier caso no estaría justificado matar a las cotorras porque hay métodos éticos alternativos y además sospechan que el procedimiento se hizo en 3 días. Sí, claro. Si hay respuesta rápida por parte de la administración, entonces que no les vale, que hay que aguantarse con las cotorras. Dicen que eso de que maten a los carboneros, a los herrerillos, que acaben con el murciélago, el nóctulo gigante y que desplacen a otras especies, que eso es mentira. Es como que los gatos son especies exóticas invasoras. Eso es mentira. Los dictámenes de los científicos no valen para nada. Lo único que valen son los dictámenes de la gente del PACMA, que esos son todos académicos y de primer orden. Cum laude, ¿verdad? En biología, veterinaria, etcétera, y en naturalismo. Sobre todo en derecho. Don Alex, nos tenemos que ir, le voy a devolver su pipa. Tengo la inquietud de saber si estos del PACMA, perdónenme el chiste, pero cuando van a los tribunales
pierde, o sea, ganan o Pac-Man. No, sea, pierden palman. casi siempre. Sí, ¿no? Porque es que las cosas a las Intentaron que recurren... prohibir la caza en Castilla y León y perdieron, y a pagar costas, etcétera. O sea, siempre lo intentan, no sé de dónde sacan todo el dinero para luego pagar costas. Es un partido, señores, que no tiene ni un solo diputado. Son palizas, o sea, todo lo recurren, nada, todo tal, nada. no tienen nada, absolutamente nada, pero tienen la función de dar la paliza y a veces pues producen estos resultados que son verdaderamente... En fin, verdaderamente molestos, ¿no? En muchos casos, sobre todo para esa España vaciada, para la España rural, la España ganadera, la que no se deja vivir y con la cual el PACMA, ellos sabrán por qué, seguro que lo saben, la han tomado. Es decir, hacerle la vida imposible a esa España rural, que no es lo que queda de lo que ahora se dan a llamar la España vaciada y que verdaderamente, bueno, pues con este tipo de acciones que pretende el PACMA, pues les abocaría a la desaparición, ¿no? Don Alex, muchísimas gracias por estar con nosotros. A usted por soportarme y los espectadores un día más. Estamos, es siempre un placer y por eso nos dirigimos también, pues estamos seguros que los espectadores también lo ven así, a todos ellos, para, bueno, darles las gracias por estar ahí, como decimos, y aguantarnos, don Alex, cada noche, a mí y a usted por lo menos una vez a la semana. Así que nada, que sigan tirando de paciencia y nos vemos mañana, Dios mediante.